Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo de extensión del ciclo de profesores. Muy feliz hoy día de poder tener a los estudiantes acá para escuchar a una colega y compañera, Macarena Barrientos, que nos va a acompañar el día de hoy. Macarena, para mí es un agrado presentarla porque es una muy querida amiga. Ella es exalumna de nuestra escuela, es arquitecta de la Santa María del año 2003. El año 2005 se titula de Magíster en Programación Urbana Sostenible de la Universidad de Ferrara, que fue el 2005, y el año 2020 eh, defiende su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá, donde tiene el grado de doctora en arquitectura, obtiene el grado de doctora en arquitectura. Además de eso, Macarena se ha desempeñado en diferentes proyectos de arquitectura, en donde hemos trabajado en la mayoría de ellos juntas, así que para mí ha sido también eso, como digo, es colega y amiga hace muchos años, así que feliz de escucharla, sobre todo en esta faceta que es la que ella ha trabajado más fuertemente en su tema doctoral. Así que bienvenida, Maca, espero que disfruten esta presentación como lo han hecho con todas las anteriores. Gracias, Michelle. Perdón, que estaba aquí en el... Puro spoiler en estos minutos. Cierren los ojos por 3 segundos, Sí, por cierren los ojos por favor. 3 segundos, perdón. Bueno, nada, gracias. Feliz de estar acá en el ciclo de extensión de profesores. Como decía Michelle, yo recientemente terminé mi proceso de formación doctoral con una investigación que se titula, que aparece ahí, digamos, que es Titulación y Habilitación Profesional del Arquitecto en la Era Post-Boloña, revisión y análisis comparativo de los modelos de Chile y España. Lo que les voy a mostrar ahora es parte en realidad de esa investigación, que creo que puede ser de interés de ustedes porque es una investigación que tiene que ver con docencia en arquitectura y con las cosas que están ocurriendo hoy día, con todos los cambios, ¿no es cierto?, a los que nos enfrentamos como arquitectos desde las escuelas y desde la profesión también. Esta investigación se fue cruzando con otras en el camino, particularmente con la investigación de Jessica Fuentealba, que es otra colega mía de nosotros, digamos, que Michelle también conoce, profesora de la Universidad del Biobío en Concepción, y que ella también está investigando en temas de docencia en arquitectura, pero en el ciclo inicial. Yo estaba investigando en los modos de titulación y Jessica en qué pasaba, digamos, en primer año, en los primeros años. Y también otra investigación que realizamos en conjunto respecto de los cambios de las estructuras universitarias y de los planes de estudio en general de todas las escuelas. Así que eso voy a mostrar brevemente. Esta investigación, evidentemente, en un principio era bastante rara, porque muy pocos arquitectos investigan respecto de docencia en arquitectura. Hay muchos que ejercen la docencia, pero todos tienen un campo de especialización bastante específico, en áreas urbanas, en áreas más tecnológicas, etcétera. Pero hay poca investigación respecto de las cosas que nosotros hacemos o de cómo ejercemos la docencia dentro de nuestras universidades. Y la inquietud personal y también del grupo de investigación que se fue conformando en el tiempo era que en realidad como arquitectos asistimos a un contexto de cambio que no solamente tienen manifestaciones, ¿no es cierto?, concretas en el ambiente construido, cada vez habitamos ciudades más complejas, más desiguales, el tema del cambio climático, ¿no es cierto?, supone un montón de desafíos para los nuevos arquitectos, etcétera, etcétera. Hay una creciente demanda de especialización en donde hoy día, digamos, la mayoría de los arquitectos tienen que continuar los itinerarios formativos, siempre especializándose y siempre aprendiendo nuevas cosas, etc. Entonces nos parecía que frente a ese escenario, evidentemente el ejercicio profesional se reinventa, se adecúa y se reinventa, ¿no es cierto? Pero hay poco, ¿no es cierto?, para poder revisar cuáles son las tradiciones docentes, cuáles están vigentes todavía y cuáles están obsoletas y cómo las podríamos ir mejorando en pos de una sostenible actualización de la disciplina en general. Entonces, un poco pensando en cómo aprendían los arquitectos antes, cómo aprenden los arquitectos ahora, la verdad es que
lo que nos convocaba y el interés en general era ir más allá de aprender a usar nuevas herramientas más tecnológicas respecto de la que probablemente los arquitectos de antaño utilizaban, sino que superar esa idea y tratar de ser parte de un nuevo mundo, digamos, porque este mundo ya no tiene que ver con manejar más o menos herramientas para poder producir arquitectura, sino que es tratar de entender cómo la arquitectura puede dialogar con las nuevas formas de mundo que estamos suponiendo hoy día, a las que estamos atendiendo hoy día. Entonces, en ese escenario, la inquietud mía personal que yo tenía como exalumna de la carrera era la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué, por ejemplo, en la Santa María nosotros tenemos distintos formatos de titulación en arquitectura? Que no sé si a ustedes como estudiantes les puede parecer muy normal porque son, digamos, parte, ¿no es cierto?, de la comunidad USM, pero eso es muy raro en otras partes. En otras partes siempre, ¿no es cierto?, se titulan a través de un proyecto de arquitectura tradicional y nosotros tenemos estas 6 salidas. Estas 6 salidas, ¿no es cierto?, se fueron, me parece, me pierdo un poco las fechas, pero me parece que el año 2006 fue que se formalizaron, pero, como decía Michelle, nosotros nos titulamos el año 2003, y cuando yo me titulé el año 2003, igual un compañero de nosotros se tituló, ¿no es cierto?, con un manifiesto, que era un libro y no era una obra con planimetrías, no era un proyecto de arquitectura tradicional. Entonces yo quería averiguar por qué esto sucedía en la Santa María. Finalmente, avanzada la investigación, fui entendiendo que esta pregunta traía un montón de otras preguntas atrás que eran más amplias y que evidentemente superaban el caso de la Santa María, ¿no es cierto? Y que en el fondo empezaron a aparecer y empezó el resto de personas, ¿no es cierto?, con las que interactué, me decían, es lo mismo formar arquitectos que enseñar arquitectura, existen otros objetos de responsabilidad disciplinar, más allá del proyecto entendido como obra, arquitectura es solamente obra construida, cómo podemos dialogar desde la universidad con los procesos profesionales, etc. Empezaban a aparecer un montón de inquietudes en general. Y estas inquietudes, para situarlas, digamos, un poco en términos históricos, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la implícita relación que tiene la arquitectura como enseñanza con la arquitectura como profesión o como ejercicio. Este que ustedes ven aquí a la izquierda es un histomap que más o menos muestra en términos generales cómo los arquitectos fuimos aprendiendo siempre a través de esta relación de maestro-aprendiz, después en el fondo como siendo pupilos, ¿no es cierto?, de un maestro en particular, y posteriormente, como ustedes pueden ver aquí en la manchita amarilla, la academia propiamente tal, entendida como disciplina y entendida como en el fondo una generación de conocimiento particular, más allá del ejercicio y de la técnica propia de ser arquitecto, se consolida, digamos, hace muy poco tiempo. Entonces nosotros somos como muy nuevos en términos de conocimiento y de epistemología propia de la arquitectura, ¿ya? Acá también hay otro esquema que más o menos dice lo mismo y que en el fondo va mostrando cómo finalmente los arquitectos, cómo la enseñanza y la práctica de la arquitectura estaban siempre simultaneadas, digamos, se daban al mismo tiempo, y después en el fondo cómo de a poco, ya en el siglo XVII más o menos, esto se va consolidando como una segregación, ¿no es cierto? Y finalmente hoy día de verdad podemos, ¿no es cierto?, distinguir un ámbito académico en donde aprendemos a ser arquitectos y después un ámbito profesional en donde se ejerce la arquitectura. Como decía antes, esta investigación fue realizada en Chile y en España porque en los dos países hace poco estaban pasando cosas interesantes respecto de la titulación. En España, desde el año 2015, se empezaron a titular con un máster habilitante en arquitectura, es decir, tú cursabas la carrera, ¿no es cierto?, y obtenías el grado en fundamentos arquitectónicos, pero para poder ejercer como arquitecto tenías necesariamente que hacer tu título, y tu título hoy día tenía el grado además de máster habilitante. Entonces salías además con un grado, ¿no es cierto?, académico mayor. Era la salida, ¿no es cierto?, a la que todas las escuelas en España tuvieron que atender, y eso suponía ciertos cambios en la titulación de ese país. Y en Chile estaba pasando esta cosa bastante emergente, no solamente en la Santa María después me enteré, ¿no es cierto?, sino que también, por ejemplo, este tema de titulación vía máster,
está bastante generalizada en la Católica Santiago. Tenemos evidentemente el caso de Talca, ¿no es cierto?, que se titulan con una obra construida, que no es un proyecto tradicional y que está muy mostrado, digamos, y es muy relevante a nivel internacional, etcétera, etcétera. Entonces, en la Chile también volvieron a aparecer las tesis y también se podían titular, ¿no es cierto?, con tesis. Entonces queríamos estudiar todas estas nuevas formas de titulación. Además, porque Chile y España tenían algunas cosas interesantes que en el fondo compartían la idea de que es la misma universidad, ¿no es cierto?, la que otorga el título y el grado, cosa que no pasa en otros países de base anglosajona, digamos. En otras partes, ¿no es cierto?, la universidad te otorga el grado, el bachelor, etcétera, pero después tú o bien tienes que tomar varios exámenes, ¿no es cierto?, que dependen de alguna institución o organización profesional o un examen general para poder atender a tu grado de arquitecto, o sea, a tu título de arquitecto y poder ejercer. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Y que es un poco lo que les voy a mostrar ahora, no les voy a mostrar toda la investigación, sino que solamente lo de Chile. En Chile, como ustedes saben, a partir de la, no sé si lo saben, pero a partir de la ley de universidades del año 81, empiezan a aparecer una cantidad importante de universidades privadas y evidentemente también de escuelas de arquitectura que se empiezan a multiplicar. En el 81, 5 universidades solamente impartían la carrera de arquitectura, en el 2020 universidades, ¿no es cierto? Y justo antes del 2017 se alcanzó el pic de cantidad de escuelas y programas, no de escuelas, sino que de programas en distintas ciudades, ¿no es cierto?, de arquitectura para una población, digamos, que es bastante acotada, digamos. Nosotros no somos un país muy grande y por lo tanto teníamos, por decirlo de alguna forma, un superávit de escuelas. Hoy día tenemos 35. Esas 35 escuelas, que bueno, la número 35 somos nosotros en Santiago, ¿no es cierto?, pero el año 2018 éramos 34 todavía, están repartidas así a lo largo del territorio nacional. Evidentemente hay una concentración importante en el centro, somos un país altamente centralista y evidentemente el área central es el que tiene la mayor oferta, ¿no es cierto?, de escuelas. Esto obviamente, ¿en qué resulta? En que tenemos una gran oferta, ¿no es cierto?, y una gran tasa de titulación de arquitectos por año, ¿ok? Tenemos más arquitectos, ¿no es cierto?, por persona, por habitante, que lo que tiene Francia, Reino Unido o inclusive España. La investigación de esta cantidad, ¿no es cierto?, grande de escuelas que tenemos, trabajó solamente con 8 escuelas en Chile. Estas son las escuelas que yo alcancé a estudiar, son todas escuelas del Consejo de Rectores, por lo tanto son todas escuelas, ¿no es cierto?, de universidades consideradas tradicionales. La investigación trató de trabajar con escuelas antiguas y con escuelas más nuevas. Aquí hay universidades estatales y universidades privadas, y lo que aparece en amarillo son más o menos los rangos de acreditación que tienen. Una de las intenciones de la investigación, no solamente de mi investigación, sino que de las otras que acompañaron este trabajo, fue tratar de no solamente obviamente hacer un registro de las escuelas más centrales, sino que tratar de ir a los extremos del país, pero la verdad es que por temas de tiempo, de recursos y otras cosas, ¿no es cierto?, se nos dificultó, y la más extrema, digamos, hacia el norte fue la Católica de Antofagasta, la Católica del Norte, en Antofagasta, y la más austral que pudimos registrar fue la Universidad del Biobío en Concepción. Entonces, ¿en qué consistió un poco la exploración de lo que estaba pasando respecto de las titulaciones? Yo realicé entrevistas, realicé visitas in situ, y también un análisis documental, digamos, de los reglamentos y de los protocolos, ¿no es cierto?, de cada escuela respecto de las titulaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque al final uno lo que logra ver, o lo que yo traté de ver, era lo que por una parte se declara respecto de los títulos en las distintas escuelas, lo que efectivamente se hace, es decir, cómo se dan las titulaciones, y también a través de las entrevistas que realizamos a académicos y docentes de las distintas escuelas, lo que ellos piensan respecto de la titulación del arquitecto. Eso evidentemente después fue contrastado, ¿no es cierto?, con todos los aspectos teóricos y las categorizaciones que la investigación tenía, y que en el fondo tienen mucho que ver con cambios
que vemos hoy día en estos tiempos, digamos, de sistemáticas crisis, etcétera, de cambios que vemos en el ámbito universitario y cambios que por otra parte se ven en el ámbito profesional. Y esto es evidentemente porque la titulación está justamente ahí, es decir, la titulación es una bisagra, la titulación y la habilitación, ¿no es cierto?, es una bisagra que en el fondo articula estos dos ámbitos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los cambios del ámbito profesional? Acá hay una frase de Javier Monedero que dice: es muy probable que dentro de 100 años el sentido de los conceptos profesión y arquitectura sea otro, y es aún más probable que hace 200 años su sentido fuera muy distinto, pero es el actual el que debe importarnos. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que ya no somos este arquitecto hegemónico, digamos, que puede como diseñar el mundo a su antojo, y que además de que hoy día tenemos otras herramientas, también tenemos otras problemáticas que enfrentar y posiblemente otros objetos de responsabilidad disciplinar. Respecto del ámbito profesional, entonces, como bien decía, hay por una parte nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos con las que tenemos que trabajar, revisar, etcétera, y enfrentamos también una mayor complejidad, como decíamos al principio, del ambiente construido, de las ciudades y de nuestros entornos a habitar. Hay muchas cosas que pasan en el ámbito profesional hoy día, o sea, hay una inestabilidad laboral que no solamente es de los arquitectos, sino que en términos generales, esta idea de que alguien entra a trabajar a una empresa y se queda en la empresa por 50 años ya no existe, ¿no es cierto? La globalización y la dinamización de las dinámicas en todos los ámbitos nos han llevado a otra realidad. Hoy día tampoco los arquitectos trabajamos solos, hay un trabajo en equipo y colaborativo que es mucho mayor que el que tradicionalmente estábamos acostumbrados, hay una necesidad y una demanda creciente por interdisciplinariedad y también por una especialización, etc. En términos del ámbito universitario también hay varios cambios. Acá una frase de Raúl Susín, un poco para resumirlo, dice: la imposición de criterios mercantilizadores ha hecho que la educación y las instituciones educativas, entre ellos la universidad, sean instrumentalizadas. Un tiempo de transformaciones, como el que vivimos ahora, puede ser un buen momento para recuperar la universidad como un lugar privilegiado para el pensamiento crítico. Entonces, también aquí un poco las imágenes lo que buscan ilustrar es que se acabó también, en términos de las escuelas, esta idea de aprender, ¿no es cierto?, solamente con maestros. Las instituciones universitarias hoy día tienen otra configuración y en el fondo eso un poco se ha ido perdiendo en las escuelas de arquitectura y tenemos otras perspectivas educativas que también es interesante revisarlas. Eso se ha puesto aún más de manifiesto, ¿no es cierto?, con lo que nos ha tocado vivir de una docencia confinada, una docencia a distancia, que para la disciplina de la arquitectura, incluso más que para otras, era como casi imposible e impensado, y que en el fondo hoy día estamos transitando y estamos ensayando, y digamos de estos distintos modos tendremos que aprender, ¿no es cierto? Entonces hoy día en el ámbito universitario, por una parte hay un cambio en las estructuras universitarias, está todo mucho más normado, ¿no es cierto?, mucho más establecido, también mucho a partir de la instauración de Boloña. El acuerdo de Boloña, ¿no es cierto?, es un acuerdo que primero se esgrime, ¿no es cierto?, y se establece para poder coordinar los estudios, para poder homologar los estudios y favorecer y catalizar la movilidad, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Es decir, ustedes pueden ir a estudiar, no sé, a Italia o a España, y en el fondo los créditos que cursen allá se los ponderan acá en la universidad, etcétera. Todas esas cosas que son bastante positivas, ¿no es cierto?, empiezan a generarse a partir de Boloña, pero también cuando tú tienes que homologar y garantizar ciertas cosas, todas esas estructuras rigidizan mucho lo que las distintas escuelas pueden, o la libertad que las distintas escuelas tienen para poder, ¿no es cierto?, desarrollar sus propuestas docentes. Y eso afecta también los modelos educacionales y las didácticas que nosotros tenemos. Aparte de eso, evidentemente, ustedes como estudiantes y las nuevas generaciones tienen un nuevo perfil, digamos, no son las mismas generaciones que estudiaban hace 20 años ni hace 40 años. El rol del profesor, por lo tanto, se ve interpelado por esto y se ha tenido que ir adecuando, y ya no son estos profesores maestros, sino que son profesores que tienen que ser más colaboradores, y la relación también se vuelve más horizontal entre estudiantes y profesores.
Eso en Chile este año se ha evidenciado, ¿no es cierto?, de forma bastante evidente, es decir, qué tan respetuoso o en línea, ¿no es cierto?, con las tradiciones estamos hoy día, qué tanto valen esas tradiciones frente a nuevas generaciones que sí ponderan y que sí valoran su sanidad mental de otra forma, ¿no es cierto?, sus tiempos de ocio, que tienen otros itinerarios formativos, es decir, las nuevas tecnologías han permitido, ¿no es cierto?, que las nuevas generaciones y los estudiantes no necesariamente estén a la vera de lo que el profesor les diga, que tiene que ser así o que es así, ustedes pueden explorar, ¿no es cierto?, de infinitas formas, y eso en el fondo obviamente ha ido alterando, ¿no es cierto?, nuestras formas de ser como arquitectos y de ser, digamos, también como escuela. Acá hay algunas frases, ¿no es cierto?, que también dicen de eso, una frase de Enrique Nieto, que dice, en el marco de lo arquitectónico, la excesiva vinculación entre formación universitaria y ejercicio profesional distorsiona de sobremanera las funciones más deseables de la universidad. En momentos de incertidumbre profesional que se enmarcan en una transformación amplia de los paradigmas y que probablemente además esté desplazando el sentido último de ser arquitecto. ¿Okay? Es decir, el mundo está cambiando y por lo tanto la arquitectura o nuestro rol como arquitectos probablemente también va a cambiar. Y por lo tanto, cuando estamos muy apegados a las tradiciones o en esta como casi traba, ¿no es cierto?, que a veces pone la titulación y la habilitación, complica un poco el avance, ¿no es cierto?, de nuevas propuestas y de innovaciones. Javier Monedero también plantea el año 2003 que la profesión del arquitecto es mucho más conservadora de lo que les gusta reconocer a los arquitectos, y ha dependido directamente del poder político o privado, o del poder público o privado para su desarrollo. Entonces, ¿qué fueron las cosas que fue arrojando la investigación? Primero, lo que se declara en general, acá están las 8 escuelas que yo estudié, es que en Chile, como es un sistema educativo neoliberal, es decir, no está centrado, no está normado, a diferencia de España, en España, por ejemplo, todas las escuelas de arquitectura tienen el mismo plan de estudio. Evidentemente, tienen libertades para poder interpretar ese plan de estudio, ¿no es cierto?, y desarrollar sus propuestas docentes, pero es bastante estructurado. En cambio, en Chile nosotros podemos ver este nivel de dispersión, es decir, no todos los que se titulan de arquitectos se titulan cursando la misma cantidad de creditaje. Ni las licenciaturas ni las titulaciones en sí tienen la misma ponderación de crédito en todas estas distintas escuelas. Después, por otra parte, lo que se hace. Para ir registrando lo que se hace, yo me inventé una bitácora de observación in situ, que la llamé así, que en el fondo era una bitácora en donde yo iba anotando y registrando también con imágenes y con esquemas lo que sucedía en las distintas titulaciones de estas escuelas que fui a revisar. La bitácora de observación in situ básicamente, ¿qué era lo que observaba? Observaba cómo trabajaba el tribunal, o sea, la comisión, ¿no es cierto?, de evaluación de profesores, observaba cómo el estudiante se desempeñaba en su examen de titulación y qué proyecto presentaba, qué tipo de proyecto se mostraba, ¿no es cierto? Evidentemente hay una interacción entre estudiante y tribunal, ¿no es cierto? Y el estudiante y el proyecto muchas veces están mezclados y es muy difícil como distinguir si el proyecto es muy bueno o el estudiante lo expuso muy bien, o el estudiante lo tiene muy bien desarrollado, ¿no es cierto? Y el proyecto no es tan bueno, pero el estudiante sí lo sabe explicar, etcétera. Hay como una simbiosis ahí. Pero lo que yo traté de hacer, ¿no es cierto?, en este aspecto fue tratar de registrar estas 3 partes que son las constitutivas del examen de titulación. Entonces, aquí hay algunas imágenes de las cosas más diferenciales que vi. Por ejemplo, en términos de la presentación, evidentemente Talca tiene unas condiciones bastante particulares, porque están al exterior, porque están con su proyecto construido ahí mismo, ¿no es cierto? Y como también ellos hacen acciones a lo largo del territorio, generalmente no tienen mucho público. Las comisiones son bastante acotadas, son 3 profesores de la misma escuela, probablemente los amigos más cercanos del estudiante que se está titulando, ¿no es cierto? Porque a veces hay que viajar incluso por más de 1 hora al lugar en donde, desde la escuela al lugar, ¿no es cierto?, en donde el alumno va a titularse y va a presentar su defensa de examen. Por el contrario, por ejemplo,
En la Católica de Valparaíso, el estudiante tiene muy poco protagonismo. De hecho, yo no pude ir como profesora externa a un examen final de titulación, porque los exámenes de titulación ni siquiera atiende el propio estudiante. El estudiante tiene 3 entregas a lo largo de su proceso, y en la segunda entrega él presenta, que es lo que yo pude registrar en imágenes, pero en la entrega final el que presenta y defiende el proyecto de su estudiante es el profesor o el tutor, ¿ya? Entonces el tutor defiende frente a sus propios colegas. Es una forma muy particular y, de qué es lo que ocurre en la Católica del Paraíso. En cuanto a proyectos, acá hay algunas imágenes de tipos de proyectos, ¿no es cierto? Esto es en la Chile, este es un proyecto de arquitectura, es un proyecto de arquitectura así bastante particular que me tocó ver, ¿no es cierto? Que es un poco la restauración y reinvención de una embarcación, como un laboratorio de biología marina. Después en la FAU también una defensa de titulación de tesis, como las que se dan también en la Santa María, ¿no es cierto? Que es en base solamente a diapositivas. Y también el tradicional, ¿no es cierto?, I+D en la Santa María, que tampoco es un proyecto de arquitectura como tal, sino que es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la investigación y desarrollo probablemente de una materialidad o de una estructura, digamos, con cierta innovación. También las defensas, ¿no es cierto?, es decir, cómo operan los tribunales, también es algo interesante observar en las distintas escuelas. En Talca, como es una instancia bastante íntima, ¿no es cierto?, y bastante relajada, la defensa, ¿no es cierto?, se da en esos parámetros, ellos siempre tienen como un cóctel que acompaña los títulos, entonces es una cosa bastante dinámica y bastante íntima y no tiene mucha formalidad, es bastante informal y bastante cercana. Todo lo contrario a lo que ocurre en la Chile. En la Chile es un tribunal así propiamente tal, ¿no es cierto?, de 5 profesores, un tribunal además muy extenso, ¿no es cierto?, con la persona adelante, y de hecho en la Chile fue donde registré la mayor extensión de defensa, es decir, los chicos están entre preguntas y respuestas en promedio 50 minutos. En promedio 50 minutos se demoran, ¿no es cierto?, en defender y en presentar su titulación. Aquí hay más imágenes de Talca. Además, ¿no es cierto?, también yo incluí un pequeño esquema que un poco explicaba cómo se daba la presentación del título, cómo ellos están habitando, ¿no es cierto?, el proyecto en sí, los mismos profesores se suben, dan vuelta, miran desde distintos lados, ¿no es cierto?, cómo funciona el proyecto, van a la mesa, ¿no es cierto?, de este pequeño cóctel, picotean, discuten, le hacen consultas al estudiante, ¿no es cierto?, aquí es un poco el viaje que también acompaña ese proceso, etcétera. Y como digo, es un proceso bastante cercano y más informal, ¿no es cierto?, que el tradicional. Aquí está en mayor detalle lo que les explicaba de la Chile, está el tribunal siempre así, el público también es bastante acotado, preguntan de hecho antes de que inicie el examen si la persona que va a exponer permite que haya público o no, si él no quiere público, el público tiene que salir, es un proceso súper, súper formal. Aquí este es un proyecto bastante tradicional, como pueden ver, un PPT, maquetas tradicionales, una gran lámina con planimetría, y esto es lo que yo les decía que toma bastante rato, o sea, generalmente el estudiante expone en 30 minutos, pero la ronda de preguntas y respuestas pueden estar 50 minutos contrapreguntando y tratando de inferir si la persona que se va a titular efectivamente tiene las condiciones para poder transformarse en un arquitecto. Y por último, la última parte de la investigación es un poco lo que se piensa. Aquí es un poco el mapa de las personas que nosotros entrevistamos, todos profesores de las distintas escuelas, todos profesores que habían guiado titulaciones y en general todos también que habían ostentado algún cargo académico en la escuela y que por lo tanto tenían una noción bastante completa de lo que ocurría en su escuela o facultad. ¿Okay? En términos generales, cosas que se hablaron que me parecen interesantes, es que todos criticaban un poco que había un conservadurismo en cuanto a la docencia en arquitectura. Que si bien es cierto, la universidad y el ámbito formativo de por sí es un ámbito que tiene amplia capacidad explorativa, porque de hecho debiese tenerlo, digamos, la universidad siempre debiese estar innovando en cuanto a las formas de ser de los profesionales, porque son profesionales que se van a desarrollar a futuro. Hay ciertas constricciones, ¿no es cierto?, y tradiciones que todavía pesan mucho en la arquitectura.
Respecto de eso, por ejemplo, aquí yo destaco la frase de Juan Pablo Urrutia que dice: la pérdida del liderazgo disciplinar es un asunto que puede ser resuelto por la formación, en cuanto las carreras de arquitectura entiendan que arquitectura no es solo obra. De alguna forma, en términos generales, todos creían que había un valor, y que hay un valor muy importante en el proyecto de arquitectura, pero que no es el proyecto de arquitectura como obra en sí misma, sino que son los alcances de este pensamiento proyectual, o de esta inteligencia proyectiva, y que desde ahí, ¿no es cierto?, cultivando aquello, los arquitectos podemos desempeñarnos de mejor forma, ¿no es cierto?, en este mundo que está cambiando. También aquí, por ejemplo, Gonzalo Herrera de la Universidad de Valparaíso dice: nuestra responsabilidad como profesores es otra, porque ningún titulado de la carrera de arquitectura va a abrir su oficina y se va a sentar a esperar que lo llamen y le encarguen un proyecto. Eso se acabó. Eso, ¿no es cierto?, es un poco lo que pasaba antes, y un poco la clásica imagen del arquitecto. Eso ya no va más. Otra parte también de las entrevistas fue revisar el tema de las estructuras universitarias, y en ese término, ¿no es cierto?, también Fernando Pérez apunta que la universidad hoy está bajo el fuego de la accountability, que es el dar cuenta y razón de todos los recursos y de las tareas que recibes, sea como sea tu sistema, y que eso también ha ido poniendo algunas trabas a cómo tradicionalmente se desempeña, o sea, se desarrolla la docencia en arquitectura, pero sobre todo cuáles son las perspectivas, ¿no es cierto?, de renovación o de exploración que tienen las propuestas, las distintas propuestas docentes en arquitectura. ¿Ok? Aquí también hay un tema, ¿no es cierto?, que se tocó bastante, que era respecto del tipo de profesores que hoy día existen en las escuelas de arquitectura. Es decir, tradicionalmente, como veíamos antes en la imagen de Miss Van der Rohe dando clases, ¿no es cierto?, quienes enseñaban eran los grandes maestros o los grandes arquitectos. Sabemos que no necesariamente un buen arquitecto va a ser un buen docente, y tampoco viceversa. No necesariamente todos quienes son buenos profesores de arquitectura van a ser buenos arquitectos en el ejercicio. Pero hoy día las escuelas de arquitectura además están ponderando, ¿no es cierto?, generalmente un perfil de investigación mucho más que el perfil, ¿no es cierto?, del ejercicio profesional. Y no solamente eso, las universidades, con toda esta, como entre comillas, pega administrativa que le exigen a los profesores, dejan muy poca posibilidad de que los profesores tengan tiempo y disponibilidad de tener un ejercicio profesional, ¿no es cierto?, o tiempo para poder desarrollarlo. Y ahí hay algunas voces críticas. Por ejemplo, Pablo Barros declaraba: el taller tiene que tener una relación muy dinámica con los problemas de la profesión. No lo entiendo de otra manera, y creo que el modelo que ha impulsado el Estado chileno en las universidades va a llevar esto a un tema crítico, porque cada vez más los doctores han invadido el campo de la enseñanza de la arquitectura en los talleres. Entonces, aquí aparece un poco el tema que complica las cosas un poco respecto de la titulación en arquitectura, al menos en el modelo latino y en el contexto chileno, que es cómo distinguimos la otorgación de la habilitación profesional de por vida y la otorgación del grado. Es decir, nos preguntamos si es lo mismo formar arquitectos que enseñar arquitectura. Respecto de esto, por ejemplo, Juan Pablo Urrutia dice: revisar si esta persona aprendió arquitectura y si esta persona está habilitada para ejercerla profesionalmente, obliga a que el proyecto de título tome una complejidad increíble, porque en el fondo son cosas distintas. ¿Ok? Entonces, un poco de esto iban las reflexiones que nosotros hicimos en las entrevistas. Y por último me quedo un poco como para volver al caso de la Santa María, que es de donde surge mi inquietud original, a lo que declara Raúl Solís, que dice: creo que en la USM, en donde hemos dicho algo sobre esta diversidad actual del rol del arquitecto, es en la titulación. Esa es la gran oportunidad que tenemos para hacernos cargo de esta condición emergente de cambios en el rol del arquitecto. En los títulos está nuestra apuesta. Y creo que esta idea de Raúl, un poco respecto del ejercicio disciplinar de la escuela de la que somos parte, digamos, tiene que ver con estas ideas, ¿no es cierto?, que también Pablo Barros y Rodrigo Mora expresan cuando finalmente se consolida esta idea, ¿no es cierto?, de diversificar los formatos de titulación en la Santa María, que estos espacios de titulación con distintos ejercicios
apuntan a reconocer que el rol del arquitecto como diseñador neto ha cambiado y que ahora son muchas áreas del ejercicio profesional, ¿no es cierto?, las que tienen grandes proyecciones. Además, evidentemente, esta diversificación de formatos lo que hace es reconocer, ¿no es cierto?, nuevos campos laborales, pero también perfilar al estudiante y las destrezas específicas que cada uno pueda tener, digamos, ¿ok? Y en ese sentido también coinciden con una declaración de Margarita Green, que es una profesora de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que declaraba el 18 de octubre del 2019, justo el día del estallido social, en la Bienal de Arquitectura, que ella creía que hoy día, más que dar respuestas, un profesional arquitecto exitoso debiera ser capaz de formular preguntas. Y de alguna forma con esa idea nos quedamos. Bueno, aquí aparecen algunas de las conclusiones de la investigación que no es necesario revisar, solamente esta idea un poco que propone el diagrama, que el pensamiento arquitectónico siempre va a estar al centro. Ese pensamiento arquitectónico evidentemente por mucho tiempo se manifestó en la obra de arquitecto, o sea, en el proyecto de arquitectura tradicional, pero también tiene otras formas, ¿no es cierto?, de poder medirse o de poder en el fondo establecerse. Y en términos generales la investigación también lo que alcanza a vislumbrar es que entre lo que se declara, lo que se piensa y lo que se hace, lo importante es lo que se hace. Es decir, más allá de los protocolos y de los reglamentos establecidos en las escuelas de arquitectura, lo único válido es efectivamente las prácticas. Y en ese sentido, una constante era la valoración y la inercia también, lamentablemente, de algunas prácticas formativas disciplinares por sobre la abstracción de las estructuras universitarias o las ideas que esa estructura universitaria quiera poner sobre la docencia en arquitectura. Las prácticas tienen una inercia muy importante y son finalmente lo que más prevalece. Y en ese sentido, cerrar con una frase de Taymor del 2011 que dice: necesitamos saber qué estamos haciendo. La educación en arquitectura necesita conocimiento propio, en lo posible de carácter autocrítico. En un mundo que cambia, si no estudiamos y mejoramos nuestra profesión y nuestras prácticas educativas, podríamos correr varios riesgos. Así que nada, invitarlos a poner ojo en las cosas que hacemos también desde la docencia. Y eso, muchas gracias por escuchar. Aquí hay algunas cuentas de Instagram que si les interesa pueden seguir, que son grupos, encuentros, congresos que se van a dar a futuro, que en el fondo tienen que ver con educación en arquitectura e innovación respecto de eso. Gracias. Gracias, Macarena, súper interesante, lo encuentro fascinante el tema y poder verlo, habíamos conversado varias veces de esto, pero verlo así como completo, resumido, me parece súper bueno. Me encantaría saber si hay consultas por parte de los estudiantes, creo que hay hartas cosas que los atañen a ustedes directamente en esta presentación, así que sería súper interesante. Mira, Antonia Figueroa tiene una pregunta. Antonia, si puedes abrir tu micrófono y preguntar. Hola. Hola. Primero que todo quería preguntar, más que todo una opinión, porque el otro día estaba pensando que dentro de la carrera de arquitectura en sí, como que cada vez se está aterrizando más en lo digital. Entonces, como que, por ejemplo, un amigo que en estar estudiando arquitectura me preguntó, ¿por qué tu carrera te siguen haciendo dibujar como en físico en vez de enseñarte derechamente a expresar todas tus ideas en lo digital? Y fue como, más allá del tema de la motricidad fina, no se me ocurrió como muchas razones de por qué se debería seguir como enseñando la arquitectura de esta manera también como más antigua, se puede decir, como dibujando, practicando y todo eso. Entonces también quería saber cuál era su opinión respecto a como este boom de la tecnología dentro de la misma carrera. Mira, la verdad es que ni a partir de mi experiencia como estudiante de arquitectura creo que tengo mucho que decir al respecto, porque en la Santa María en general siempre, o por decirlo desde el otro lado más negativo, nunca se le ha tenido mucho apego al dibujo a mano. Probablemente todavía a ustedes les parece raro que los hagan dibujar lo que los hacen dibujar, que de verdad es muy poco. Es decir, cuando uno se compara con otras escuelas de arquitectura, sobre todo en los primeros años,
el tema del apego al dibujo es máximo. En la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, y no sé, bueno, en España también es aún más, no pueden tocar el computador hasta segundo año. No pueden tocar el computador, incluso algunos hasta pasado, digamos, el segundo año. Entonces, en la Santa María, ¿no es cierto?, eso es bastante menos rígido, digamos, y bastante más abierto a cualquier otra herramienta o recurso que ustedes quieran trabajar. Pero en términos generales, sí existe y tiene que ver con lo que decía antes, es decir, con este apego importante a las tradiciones. Evidentemente, el dibujo, el estar dibujando situaciones trae un montón de beneficios, en el fondo no tiene que ver con trabajar la motricidad fina, sino que con enseñarte a pensar, del dibujo como un proceso, del dibujo como un tiempo de observación, etcétera, etcétera. Hay, digamos, de hecho hace muy poco estuvimos en uno de estos encuentros, en la iniciación en arquitectura que aparecía ahí, en donde la gente de la Católica Valparaíso, ¿no es cierto?, que son como los reyes de esto, ¿no es cierto?, lo exponían muy bien y lo explicaban de forma muy interesante cuáles son todos los beneficios de poder croquear y de poder dibujar y de poder en el fondo hacer ese ejercicio constantemente. Pero desde la Santa María yo creo que eso es bastante abierto, y es bastante abierto no solamente desde el punto, o sea, y no las nuevas tecnologías no vistas desde el punto de vista instrumental, de que el AutoCAD va a ser más fácil, o que el Rhino, o que modelar en 3D te va a ser más fácil producir más planos de forma más rápida y más efectiva, sino que tiene que ver con que ustedes desde su propia subjetividad, desde sus propios intereses y desde sus propias competencias, así como Paulina, Cristóbal, Ricardo, Osvaldo, Bárbara, Constanza, no sé, desde a dónde se sienten más cómodos accediendo a la arquitectura o entrando a la arquitectura. Entonces yo creo que en ese sentido no es que valga más un instrumento que otro, y tampoco creo que el dibujo sea obsoleto, es solamente uno más de todas las herramientas que podemos tener disponibles. Pero es porque la tradición pesa, y la tradición pesa mucho, y eso yo creo que también estamos hoy día en un contexto de cambio importante, porque la virtualidad nos obligó a todos, a las escuelas de arquitectura, a desmitificar el taller, a hacer ver que el taller no era, digamos, una cosa así como tan romántica, y el dibujo, y tener que ir al lugar y tener que observar. Bueno, eso tiene todos sus beneficios y está más que comprobado, y es la tradición y está súper bien. Pero bueno, estamos en nuevos mundos y tenemos que explorar y tenemos que aprender de lo que las nuevas tecnologías y los nuevos modos nos pueden ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, buena respuesta, Maca. Chicos, ¿quién más tiene alguna pregunta? Aprovechen. O algún profesor, yo encuentro que es súper interesante el tema, hay varios profesores, así que también pueden preguntar. Yo tenía una duda justamente sobre todo porque ya igual yo me estoy acercando al título y todo, pero me llamó la atención esa frase que estaba, no sé si es exactamente lo que decía, pero decía: un arquitecto exitoso, en vez de dar respuestas, debería formular preguntas. Sí. Como me llamó mucho la atención esa frase, y en verdad me gustaría como ver cómo se explica más eso, en un trasfondo un poco más profesional, digamos. Sí. Esa frase es una frase que dijo Margarita Green, como decía yo, el mismo 18 de octubre, en la Bienal de Arquitectura, cuando nos hicimos como el encuentro del comité de docencia del Colegio de Arquitectos, que fue de hecho lo último que pasó en la Bienal, antes de que la Bienal se acabara abruptamente, porque tuvimos que salir todos arrancando y tratar de subirse al metro los que pudieron, y subirse al auto los que pudieron, y arrancar de Santiago, porque estaba la cosa poniéndose difícil. Y estábamos hablando no solamente de los cambios en educación, sino que también en los cambios de la titulación. Y particularmente Margarita estaban hablando de lo que les está pasando hoy día en la Católica de Santiago con este formato de máster. Este formato de máster, evidentemente, como es un magíster, ¿no es cierto?, pero es un magíster proyectual, que en el fondo habilita, ellos hacen investigación, pero también hacen proyectos.
Y en el fondo han estado un poco en esa ponderación de cómo ponderamos estas dos cosas. Hay investigaciones muy buenas y muy amplias y proyectos no muy buenos o no en la calidad que ellos están acostumbrados a ver. Al revés también, hay investigaciones muy livianas que en el fondo no corresponderían a un grado de máster, ¿no es cierto? Y proyectos muy bien ejecutados que son, digamos, más acorde a lo que un chico, digamos, producía, digamos, con toda la dedicación a eso. Entonces, ¿cómo ponderaban estas dos cosas? Y respecto de eso y de las discusiones que han ido teniendo en la Católica como para poder ir revisando estos temas, Margarita decía que de alguna forma han ido entendiendo que frente al contexto actual que vivimos, a las complejidades que tenemos que enfrentar, ellos no necesitan solamente, o sea, un buen arquitecto, un profesional exitoso a futuro no va a ser solamente la persona que dé respuestas o, muy malentendido siempre, soluciones a los problemas, sino que muchas veces los que puedan levantar las preguntas. Eso un poco se alinea, por ejemplo, con un texto que no puse acá, pero también es una discusión que está registrada en una revista, en una CA me parece, que se produce al interno del equipo docente de la Universidad de Chile en algún minuto para poder diversificar o no las titulaciones, y uno de los profesores, que es Jorge Lobos, que es un profesor que, bueno, no vive ahora en Chile, Jorge Lobos decía, es que esto no puede seguir pasando. Yo tuve un alumno, decía, que el chico empezó su proceso de investigación, etcétera, etcétera, por mucho tiempo, muy rigurosamente, etcétera, y finalmente el chico llega a la conclusión que para solucionar o para dar respuesta, mejor dicho, a la problemática que él había identificado en cierto vecindario de Santiago, no era necesario hacer un proyecto de arquitectura nuevo, sino que lo que era necesario era cambiar el seccional, hacer una propuesta y cambiar el seccional del lugar en términos del plan regulador. Ahí estaba la respuesta a la problemática que él había observado. Pero no tenía posibilidades de hacer un seccional. ¿Te fijas? Entonces él decía, no solamente porque él no tiene posibilidad de hacer una titulación, por ejemplo, en conjunto con un abogado, que podría ser, es decir, entre nosotros dos tú veis la parte legal, yo veo la parte espacial y armamos una propuesta, sino que porque no es un proyecto de arquitectura, y lo que yo quiero es un proyecto de arquitectura. No me importa que la respuesta no sea un proyecto de arquitectura, yo quiero un proyecto de arquitectura. ¿Entiendes? Entonces esa rigidez un poco tiene que ver con esta perspectiva que Margarita nombraba, que ya ellos están avanzando a entender que no necesariamente necesitan siempre respuestas, sino que se pueden quedar tranquilos si el estudiante que pasa a ser arquitecto, ¿no es cierto?, puede levantar una buena pregunta, una pregunta pertinente. Qué buena, me hace mucho sonido con lo que estamos viendo en taller. Qué bueno. Yo quisiera preguntar algo. Me parece súper interesante cómo se plantea como que, por ejemplo, en la Santa María existan como tanta modalidad de título, como respondiendo como a que no todos los estudiantes tenemos los mismos intereses, ya que yo creo que la mayoría como el interés principal es como el tema del diseño, pero, por ejemplo, en mi caso personal, el tema tenía más interés por el lado social, por lo que fue útil para mí como esta diversidad de formas de titulación. Sin embargo, me parece que durante la carrera esto como que se contradice un poco con el tema de que la titulación sea tan variable o tan diversa, ya que en la carrera durante los ramos tenemos muy poca variabilidad o muy poca diferencia, o muy poco espacio como a estas diversidades. Lo mismo que mencionaba, por ejemplo, el profesor Pablo Barros, de que los doctores o como la gente que investiga está como adueñándose de esto. Sin embargo, en los mismos talleres de arquitectura pienso yo que deberían tener esta variabilidad de intereses o como esta diversidad que no solo tiene que ver con el diseño, sino que con las áreas como que cada persona o cada estudiante tiene como interés personal. No sé cómo podría como trabajarse esto desde el inicio de la carrera o desde alguna etapa como para complementar esta formación.
Eso es súper difícil, siempre lo estamos discutiendo, siempre estamos tratando de adecuar el plan de estudios y los programas académicos de cada asignatura para poder, no sé, que quienes puedan tomar tesis tengan la oportunidad de antes pasar por metodología de la investigación, o que los laboratorios, ¿no es cierto?, puedan ser de mayor uso para tal vez algunos talleres o los chicos que quieren trabajar con I+D, etcétera. Pero es bastante difícil porque además también otro resultante de estas estructuras universitarias de vengadas de Boloña es que cada vez las carreras se van acortando más. Tiene que ver también porque la necesidad de especialización es mayor, entonces lo más probable, y eso pasa ya en Europa, acá no pasa tanto, acá en Chile todavía la educación de las universidades está muy anclada en el pregrado, pero vamos a ir para allá, en que el posgrado va a ir creciendo, y la mayoría, ¿no es cierto?, de quienes salgan de la universidad en algún minuto van a tener que cursar o un diplomado o un máster o qué sé yo para especializarse. Entonces, en pos de eso también las carreras se han ido acortando y las posibilidades de reinventar. Y bueno, después de eso uno podría conversar mucho porque además está Enrique ahí, pero en España efectivamente es un plan de estudio central, como en el fondo es muy raro porque uno está acostumbrado a esta diversidad que tiene Chile, en España no existe ni siquiera como un perfil de escuela, en términos así del perfil del arquitecto, porque ellos tienen un plan de estudio, ¿no es cierto?, pero sí hay propuestas docentes bastante distintas, y en general lo que tiene de bueno es que eso de alguna forma garantiza cierto nivel de homologación, ¿no es cierto?, en la formación. Tampoco nadie te garantiza que si todos cursamos un mismo plan de estudio, todas las escuelas sean igual de exigentes para, en el fondo, ir avanzando en ese plan de estudio. Pero creo que lo más importante es un poco lo que decía al final en la presentación, que las prácticas son las más importantes, y en ese sentido, aún inclusive con un sistema bastante centralizado o centralista como el de España, hay propuestas divergentes y propuestas en el fondo que se escapan y que hacen cosas nuevas e innovadoras, y eso un poco es lo que hace Alicante, que es de donde es el profesor invitado al taller avanzado de este semestre, que es Enrique. Entonces, al final, un poco, también en términos de Chile, algo que surgía mucho en las entrevistas, que muchos profesores lo decían, es como, los planes de estudio no significan nada. Las mallas, en el fondo, solamente son un rayado de cancha, y claro, pueden tratar de reflejar como a dónde queremos ir, pero si tú no tienes las personas y los profesores para poder llevar a cabo esos planes de estudio de buena forma, no sirve de mucho. Entonces, lo más importante son los equipos y las personas que están dentro de las escuelas, y evidentemente ahí no me refiero solamente a los profesores, sino que también a los estudiantes. Maca, si podemos ir con la pregunta de Pablo Silva, que está en el chat, no sé si la quieres, ¿te la leo? O la, dice, sobre la última lámina que prioriza, lo que se hace por sobre lo que se piensa. Sospecho que esto dejaría al estudiante lanzado a hacer cualquier cosa, y que sea el rol del profesor dar sentido a lo que se hace. Esto no forma un estudiante sin autonomía para pensar y enfocado solo en el hacer cosas que otros piensan. No. No, a lo que me refería, que en el fondo, en términos de la investigación, evidentemente lo que se proponía en las entrevistas era algo relevante, pero finalmente para dar cuenta de cuál era la realidad de la titulación en las distintas escuelas era más importante lo que se hace. Ahora, en términos de lo que pregunta Pablo, nosotros también hablamos mucho y reflexionamos mucho con los entrevistados respecto de las autonomías de los estudiantes, sobre todo en la titulación. Todos coincidían que eso tenía que ser, en el fondo, ya a esas alturas, el estudiante tenía que, ojalá,
en la titulación mostrar su grado de autonomía, y todos también entendían que en algunos lugares más y en otros lugares menos los profesores ya no podían seguir actuando como maestros, digamos, en el fondo que dictaran las cosas que debían hacerse y las cosas que no debían hacerse, ¿sí? ¿No? Que el rol hoy día del profesor es acompañar a los estudiantes y tratar de, en base a las propias inquietudes que el estudiante trae, tratar de guiarlos e iluminarlos en el camino. De hecho, hay un concepto muy interesante que desarrolla Enrique junto con dos exalumnas, me parece, de Alicante, que es que en España el proyecto antes del máster habilitante, la titulación se llamaba PFC, Proyecto de Fin de Carrera. Y ellos en un escrito postulan que el PFC en Alicante no es un PFC, sino que es un PIC, que es un proyecto de inicio de carrera. Y que lo que ellos quieren efectivamente es que en la titulación cada estudiante declare el arquitecto que quiere ser, un poco. Entonces, que en ese sentido el PFC no finaliza un plan de estudio que la escuela en el fondo diseña para ti, sino que en la titulación finalmente lo que tú haces como arquitecto nuevo es declarar cómo entiendes la arquitectura y el arquitecto que quieres ser tú desde tu propio, digamos, desde tu propia subjetividad y desde tus propias inquietudes. Gracias, Maca. Vamos con Eduardo, que tiene la mano levantada hace rato, y de ahí seguimos con las preguntas del chat. Edu. Sí, gracias, Michelle, pero voy a darle el paso a los alumnos que estaban antes. Samuel preguntaba, dice que sobre la uniformidad de las escuelas, ¿cómo se desarrolla la formación del arquitecto como en esta uniformidad y qué ventajas se generan como en ese modelo? Y también como enlazado a eso, hay una pregunta también de Tamara Norambuena, que pregunta cómo valoraría nuestra forma de presentación de títulos frente a las otras universidades. ¿Y qué le parece la modalidad online? Yo creo que la modalidad online para los títulos, la verdad que no es tan terrible, porque en el fondo no estás evaluando un grupo de taller, estás evaluando a una persona. Entonces, en ese sentido, los tiempos que uno se puede tomar online y la concentración en tu proyecto, proceso propio y particular, no afecta tanto. Creo que la modalidad online afecta más al tema del taller, porque el taller siempre es una sinergia de conjunto, ¿no es cierto? Es un poco ver el trabajo del compañero con el mío, y esa cosa creo que cuesta un poquito más online, pero en términos de las titulaciones creo que no es tan terrible. En cuanto a la presentación normal o las formas en cómo está estructurada la presentación en la Santa María, funciona bastante bien, es bastante tradicional dentro de y creo que tiene un poco una mezcla entre a veces como la afectividad cercana que yo pude ver en Talca, ¿no es cierto? Talca es una escuela más o menos del tamaño de la de nosotros, pero con menos docentes, y por lo tanto la interrelación o el conocimiento de los docentes y de los estudiantes con los docentes también al revés es bastante cercana. Y eso me parece como positivo. Lo único que a mí me gusta mucho, nosotros creo que tenemos como dos pasas de rondas de preguntas, no me acuerdo cuánto, pero lo que me gustó mucho de lo que yo vi en otras partes fue un poco lo de la Chile. O sea, eso de que tomaran mucho rato para la ronda de preguntas, porque realmente lo que les interesa a ellos, más allá del proyecto y de la tesina que entregan y todo eso, es porque ellos decían, eso sabemos que lo saben hacer, es decir, llegaron a quinto año, es porque saben proyectar, saben diseñar, saben presentar, etc. Entonces lo que ellos se toman mucho rato es para estar preguntando y contrapreguntando y viendo cómo este nuevo arquitecto se desempeña en ese feedback de ida y vuelta. Eduardo, vas a preguntar. Super, sí, Edu. Gracias, Maca. No, mira, solo un comentario, que me parece como bien pertinente la charla. El año pasado se cumplieron se cumplieron 170 años de la enseñanza de arquitectura en Chile, que no es poco. Y creo que en ese sentido, siendo una profesión que tiene una tradición como súper grande, creo que de alguna manera en la escuela como que no hemos logrado como valorar lo que tenemos finalmente. Creo que en el fondo esta investigación que tú haces también le puede mostrar a los alumnos
también como las dificultades que enfrentan otros alumnos de otras escuelas, que generalmente uno siempre cree que el pasto es más verde, el pasto del vecino siempre es más verde que el de uno, pero finalmente nuestros alumnos tienen la posibilidad un poco de tener un poco rienda suelta como a sus inquietudes y a sus necesidades proyectuales. Sí. Y creo que eso no lo tienen todas las universidades, ni en Chile ni en el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que los alumnos también de esta presentación tuvieron como la oportunidad también de ver un poco el espectro de cosas que se hacen en Chile, que uno también como estudiante de arquitectura muchas veces desconoce. Es importante como poder mirar lo que se hace, que hacen los vecinos, lo que hacen las universidades de otras ciudades, y también hacerles como una invitación a que vayan a las escuelas también a ver, como que como estudiantes de arquitectura también es parte de estudiar, es visitar también y aprender de otras escuelas viendo lo que hacen, porque generalmente uno se queda como con el mundo que tiene en su universidad, y finalmente el mundo que tiene muchas veces es mejor que el mundo de los demás. Y en ese sentido creo que esto es re bueno para los alumnos, creo que es bueno como esa apertura que pudiste hacer como de la mirada, y que finalmente no es fácil llegar como a un consenso de esta naturaleza, o sea, detrás de esto hay muchos pensamientos que se han encontrado, confrontaciones, y finalmente esos encuentros o desencuentros son finalmente para poder apoyar a los alumnos y entregarles como la mayor cantidad de posibilidades proyectuales y de titulación. En ese sentido creo que es súper potente como presentación, Maca. Gracias. De hecho, esa era un poco la intención, que se dieran cuenta de eso, porque de hecho cuando yo, al principio, antes de empezar el doctorado, la investigación propiamente tal, mi inquietud siempre era, mi inquietud era un poco entender cuál era la propuesta docente de la Santa María y por qué teníamos en el fondo estos distintos tipos de titulación, pero al principio yo quería como tratar de indagar como en las metodologías docentes de nosotros, así como muy endogámica dentro de mi propia escuela, y finalmente obviamente todo lo que ya del doctorado me dijeron, esta cuestión está loca, nadie le va a importar, etcétera, etcétera, tenemos que tratar de mirar el panorama general. Pero creo que efectivamente, más allá de que Pablo Barros, en la época en que era director, haya logrado, ¿no es cierto?, formalizar estas distintas salidas de titulación, estas salidas de titulación existieron desde siempre, ¿te fijas? O sea, en el fondo, desde que nosotros estudiamos, Eduardo es de la primera generación, yo de la segunda, Michelle de la tercera, eso pasaba, ¿no es cierto? Se podía hacer, es decir, Claudio hizo el título que hizo porque se podía hacer así, el Teco y así otra gente, ¿no es cierto?, que en el fondo en distintas escalas territoriales de proyecto y también con distintos formatos de proyecto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y creo que ahí hay algo como con un sello muy particular de la arquitectura de la Santa María, que hasta hoy día se ha resguardado y que creo que es valorable. Entonces eso creo que hay que ponerlo, tratar de ir develándolo y de ir cuidándolo, para que en el fondo las estructuras universitarias y todo lo que nos exigen las acreditaciones y las actualizaciones de programa y todo no se lo coman. Gracias, Maca. Gracias. Bueno, y esperamos que nuestros alumnos de Santiago, que son la primera generación, esperamos que revivan esta linda tradición. Sí. Eso sería lo mejor, como dicen. Oye, aquí de hecho hay otra consulta de un estudiante de primer año, de Sebastián Honores, que dice: quiero preguntar cuál es su visión de cómo será la arquitectura del futuro de aquí al 2040. ¿Qué tan lejos llegará la arquitectura en esos años? No sé si puedes tú vislumbrar. No sé. Tendría que sacar la bola de magia, pero en ese sentido yo creo que también hemos ido avanzando no solamente en la Santa María, sino que en general todas las crisis sistemáticas que hemos vivido en el último tiempo, desde ya como evidenciadas en el estallido social y ahora con la pandemia, nos van a obligar a ver otra cosa y a proponer una arquitectura futura distinta. Y para eso yo lo invito a quien preguntó a que googlee Becoming, que es la propuesta de la Bienal del Pabellón Español para la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2018. Es una propuesta que está curada por Achu Aman, que es una de las profesoras de la Politécnica de Madrid,
y es muy interesante porque se llama Becoming, entendiendo cuál es la arquitectura que va a ser en el futuro. Y ella declara que la arquitectura del futuro necesariamente va a tener que ser afectiva, va a tener que ser más humana, va a tener que ser más cercana, va a tener que ser reciclada, va a tener que ser afirmativa y no negativa, va a tener que ser feminista. Entonces, todas esas cosas, los adjetivos que ella pone, bueno, en el manifiesto de Becoming, están todas expresadas y que la arquitectura va a tener que ser experimental y está detallado, y es un muy, muy interesante documento para poder leer. Súper, lo voy a buscar también. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. ¿Alguien más que quiera o algún comentario, consulta? Yo quería hablar un momentito. Bueno, en primer lugar, felicitar a Maca, la verdad es que me ha encantado. La había oído hablar muchas veces de estos temas como en privado, pero nunca se lo había visto exponer y me ha gustado mucho la manera de exponerlo. Y luego saludar a Michelle, a Eduardo, a Sandra, a las personas que conozco de allí, ¿no? Aparte de nuestros estudiantes. A mí me ha gustado mucho, así por resaltar algo, me ha gustado mucho una de las primeras imágenes, el histograma, ¿no? Donde aparecía lo del aprendizaje, el pupilatgo, porque creo que ahí hay una de las claves de lo que estamos hablando, ¿no? Y es que esas palabras definían, aunque estaban en inglés, pero definían en realidad una de las cuestiones que ahora mismo sobre las que estaríamos apuntando en nuestros debates, ¿no? Que es la relación profesor o profesor-alumno, ¿no? Esta cosa del pupilazgo, del aprendizaje, bueno, empieza por el aprendizaje, el pupilazgo. Y yo creo que una de las cosas que está pasando es que nos está costando mucho redefinir esa relación entre unas personas que son más mayores, tienen experiencia y cobran por su trabajo, y unas personas que también tienen mucha experiencia, lo que pasa es que en otras cosas, y no cobran por su trabajo. Y lo digo porque con la nueva sociedad del conocimiento que se está gestando, los conocimientos ya no están enclaustrados en unas cabezas, ni siquiera en unas formas de operar. Hace 50 años, por ejemplo, el arquitecto o la arquitecta daba instrucciones muy precisas sobre cómo se tenían que hacer los edificios. El operario no sabía mezclar el cemento, y era el arquitecto o la arquitecta el que enseñaba, ¿no? Y había 2 o 3 maneras de hacer una pared, no había más. Y el arquitecto o la arquitecta tenían todo el conocimiento posible sobre cómo hacer un edificio en la cabeza. Eso ha cambiado, y esa gran, digamos, explosión, digamos, del conocimiento también se traslada a las aulas, donde muchas veces los estudiantes saben más que nosotros de muchas cosas. Y el profesor, la profesora se ve desbordado. Está pasando también en el instituto, en las enseñanzas medias, donde ya a veces se está hablando de las estrellas y el niño sabe más de estrellas que el propio profesor o profesora, ¿no? Y esto nos obliga a definir nuestros roles. Y eso es muy complicado en una institución tan heteropatriarcal como es la universidad, ¿no? Que básicamente se ha hablado ahí con lo del título, tiene que garantizar y proteger unas ciertas hegemonías, unas ciertas continuidades en la profesión, cuando en realidad la profesión se ve superada por la derecha y por la izquierda, por la propia realidad que ocurre fuera, ¿no? Entonces yo creo que hay que, y esto no es un problema solo de los profesores, ¿no? Yo también ahí invitaría a los estudiantes, porque muchas veces los profesores tenemos dificultades para definir estos roles, pero también encuentro que el estudiante y la estudiante encuentran muchísimo más que nosotros para de alguna manera empoderarse sobre su propio trabajo y poner, digamos, todo ese conocimiento, esa experiencia que tienen, digamos, en juego con la voluntad de ser de otra manera en las aulas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la tarea que tenemos, que es muy difícil. Yo he visto a profesores muy jóvenes dispuestos a revolucionar el aula, entrar en el aula y de una manera automática subirse al estrado y convertirse en profesores, los mismos profesores que ellos habían tenido, ¿no? Es decir, reinventar esos roles es muy complicado, va mucho más allá de querer hacerlo, y tiene que ver también con la necesidad de que la propia institución apoye, digamos, arriesgue esos conjuntos de saberes, ¿no? Esas exploraciones que tienen que suceder y en la que el error, claro, sin duda va a estar, ¿no? Y en ese sentido yo valoro muchísimo, a mí me ha gustado mucho, y bueno, ya lo conocía porque me lo habían contado, esta apertura, digamos, que hay en la Santa María en los proyectos de título, y que probablemente un camino sería explorar cómo llevarla también no solo al primer curso y a los últimos y al de título, sino también a los cursos intermedios, ¿no? Cómo inventar esas maneras de generar heterogeneidad, también en paralelo a esa reducción cada vez más crítica de créditos a los docentes, ¿no? Pero creo que ahí la Santa María tiene ya un camino hecho, y en ese sentido va muy por delante de otras muchas universidades en Chile y en el mundo.
Eso es algo a valorar también. Sí, ahí un poco lo que último que estaba hablando Enrique responde de cierta manera a una pregunta que le tenía Enrique Samuel Rivera, que dice, si se pudiera, sería interesante pedir al profesor Nieto que comente la diferencia que existe entre las escuelas de arquitectura chilenas con la española. Me parece interesante conocer a qué nivel se encuentra la arquitectura chilena. Bueno, ahí creo que algo de pincelada tocaste en eso, Enrique, pero no sé si no puedes había como visto. ahondar en eso. Solo para tomarlo, de ahí seguimos con lo anterior Sí. que hay, pero... Sí, no hay mucha diferencia porque de hecho la lengua une mucho y hay muchísimo trasvase. Hay muchísimo trasvase. De hecho, Maca habla del proceso de Bolonia, que es un proceso en principio exclusivamente europeo, pero que en realidad tiene sus raíces en los procesos de evaluación anglosajones y que luego se ha extendido a todo el mundo. En Asia todas las universidades están también sometidas, no le llaman Bolonia, le llaman de cualquier otra manera, pero digamos que la globalización ha impuesto una unificación en los modos de aprender, de enseñar y de aprender arquitectura, para bien y para mal. Y en el caso de las escuelas de los países con lengua, que compartimos lengua, se asimilan mucho. Quizás, digamos, lo que sí que no ha ocurrido en Chile y se ha ocurrido en otras escuelas latinoamericanas es una explosión de formas de hacer la arquitectura diferentes. Yo creo que el modelo neoliberal que impera en la política nacional está homogenizando muchísimo las salidas, ¿no? Es muy difícil encontrar grupos de arquitectos que estén operando de manera diferente. Y sin embargo, en Argentina, en Perú, en Ecuador, sí que encuentras ya a estas alturas como una mucha mayor diversidad en los resultados docentes y luego en el ejercicio de la práctica profesional. Yo creo que aquí todavía queda por hacer en ese sentido, pero creo que es muy difícil porque, como digo, corresponde a un modelo político que de alcance nacional, que es el modelo neoliberal. Pero por lo demás se parece muchísimo. Yo no encuentro grandes diferencias, la verdad. El modelo español es un modelo de universidad pública, el modelo chileno es de universidad privada y ahí sí que hay ciertas diferencias, digamos, en la manera de entender esto con las hipotecas y con los préstamos, etcétera. De la manera de entender el paso por la universidad por parte de los estudiantes, pero a nivel formativo no hay muchas diferencias. Sí. La verdad es que lo que más altera, yo creo, el tema de las escuelas a nivel global es este tema de las estructuras universitarias, de las políticas universitarias, que son devengadas de Bolonia, que vienen de ahí. Es decir, por ejemplo, en la misma Chile, que la posibilidad, de hecho, de hacer tesis en la Chile existía desde siempre, porque como es una universidad pública, es como un formato tradicional, ¿no es cierto?, de titulación para todas las carreras. Y nunca nadie lo había tomado en arquitectura, porque tampoco en épocas anteriores podría existir el interés y ni podría existir, me decían, el profesor que pudiese tutoriar una tesis, ¿no es cierto?, porque eran todos arquitectos de ejercicio. Y posteriormente de a poquito algunos empezaron a interesar, lo empezaron a tomar y ahora es de bastante interés, pero igual está en riesgo porque ellos tienen, aparte de la acreditación nacional, tienen la acreditación de la RIVA, y la acreditación de la RIVA tiene como un sesgo bastante de proyecto. Entonces parece que en la última revisión como que estaban tratando como casi de tapar las tesis que tenían o de acotarlas, porque empezaban a abrir estos flancos de que entonces no es arquitecto, si es arquitecto y qué es lo que hace la tesis, por qué no hace proyecto, etc. ¿Se fijan? Entonces al final esas son como las amenazas un poco que tiene más la educación en arquitectura. Y la última pregunta que leí así en el chat era que esta cosa de los espacios físicos exclusivos para titulantes, nosotros lo vimos cuando visitamos las escuelas, pudimos visitar, bueno, todas las escuelas que están ahí las visitamos directamente para ir a hacer las entrevistas, y por ejemplo en la Católica del Norte, que tenían así espacio de sobra, habían unas salas y en realidad todos los espacios exclusivos para titulantes que tenían las otras escuelas se habían transformado en bodegas de maqueta. Eso eran. Es decir, los estudiantes, los titulantes, algunos a veces los utilizaban, pero en general lo utilizan cuando necesitan sus talleres, trabajan muchos en sus casas, a menos que hagan trabajos colaborativos, pero estas como salas de titulante o exclusiva para los titulantes, en la mayoría de las escuelas no habían funcionado mucho porque se habían transformado finalmente en una bodega, como para poder dejar ahí maquetas antiguas, maquetas nuevas y material. Y también para que lo lean, porque es un poco más largo, hay un comentario de Ramón Pessoa, que es exalumno también de nuestra escuela, que está ahí comentando de lo amplio que puede llegar a ser respecto a lo que él hace en su ejercicio de profesión y de cosas que ha visto también
de llamados de contrataciones, para que lo lean también en el chat, que es un poquito más largo. Hola Ramona, todo esto. Qué bueno que estés acá. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Si no, para que vayamos cerrando, estamos un poco ya como en la hora. Parece que ya estamos, así que bueno, agradecerte Maca, súper interesante. Aquí parece que aquí justo ahí salieron alguna pregunta, ¿o no? No, estar hablando de los desempeños ya, en el fondo sí. particulares que tienen. Sí, ya. Gracias, Maca, por ayudarme con el Zoom. No, agradecerte, súper interesante, comentarle a todos que vamos a tratar de activar el canal de YouTube para que queden estas charlas todas reunidas y que puedan ser consultadas por ustedes también posteriormente, que eso también creo que es una oportunidad que nos da este tema de los encuentros remotos, así que hay que aprovecharlo. Dejar los invitados también para el 30 de octubre, que va a estar el profesor Eduardo Hernández con nosotros, así que también va a ser muy interesante para que lo vean, sobre todo los chicos de primer año. Y agradecer a María Cirano y a Tatiana Jiménez siempre por su colaboración, a Sandro Maino también, que nos ayuda también con todo esto, con la jefatura de carrera, si no, nada, esto sería posible. Y nuevamente, Maca, muchas gracias, muy interesante, y nos estamos viendo prontamente. Bueno, y cualquier cosa, la Maca Muchas gracias. de la escuela, así que le pueden escribir si tienen alguna duda. Que estén muy bien, buen fin de semana largo para todos. Chao, Chao, chao. gracias Maca. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao.